Día miércoles 29 de septiembre, ya estamos en la recta final del noveno mes del año. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, el tiempo pasa y hoy nos vamos a ocupar de una materia muy atingente que tiene que ver con la salud mental. Yo recuerdo que apenas 2 meses después de haber estallado y haber sido declarada por la Organización Mundial de la Salud la pandemia del COVID-19, leí un artículo en el diario El País de España en donde decía, después de esto, la pandemia del miedo, de la preocupación, de la salud mental. En buena cuenta, eso era lo que hablaba el científico que exponía sobre esa situación. Todavía en esa época era muy temprano y recién el mundo apuntaba a ver si era capaz de encontrar una vacuna y cuánto se iba a demorar en esa vacuna. Ha pasado un tiempo y hoy queremos hablar de salud mental. Y para tal efecto hemos invitado al destacado psicólogo don Jorge Fuentes, que es el fundador y director de Pranavida, a quien saludamos. Jorge, bienvenido, un gusto de saludarte. Muchas gracias, Libardo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. No, imagínate tú lo importante y lo relevante que es que nos ocupemos de la salud, porque uno a veces nos aproximamos al tema del COVID-19, Jorge, para contar las cifras de los contagios, para contar cuántas personas fallecen, cuántas personas están infectadas a nivel mundial. Y decía en la presentación, Jorge, haber leído un artículo en el Diario Español recién 2 meses de haber sido declarada la pandemia, y decía este científico que escribió el artículo que iba a venir una pandemia que era de la angustia, de la ansiedad y del miedo. En ese momento todavía no estaban las vacunas, no estaban ni la AstraZeneca, ni la Sinovac, ni la Sputnik, ni la Pfizer, ninguna de estas vacunas. Pasa el tiempo, la pandemia no ha terminado a nivel global, pero todavía no sé si ha entrado o no ha entrado la otra pandemia, que es la pandemia de la salud mental. ¿Qué opinión tienes tú como psicólogo respecto a esto? Bueno, yo creo que a partir del comienzo de la pandemia ya empiezan a manifestarse un conjunto de cuadros nuevos en la población general que tiene que ver con todo lo que implica la pandemia en términos de incertidumbre, en términos de lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? No se sabe si acaso va a haber vacuna o no, no se sabe cuál va a ser la respuesta de las vacunas. Entonces, la incertidumbre genera claramente, el no tener rutas claras y recorridos claros, empieza a generar una gran incertidumbre y finalmente los mecanismos de estrés se disparan. Entonces, por lo menos el estrés en primera instancia se empezó a disparar en la población mundial. Y eso, por supuesto, empieza a desencadenar otra serie de cuadros. Entonces nos encontramos con, ya desde los primeros par de meses del inicio de la pandemia, nos empezamos a encontrar con aumentos de cuadros ansiosos, aumentos de trastornos del sueño. Los que ya tenían patologías previas empiezan a recrudecer enormemente esas patologías, producto del clima general que está habiendo en el mundo. Y por supuesto que ciertos cuadros, los cuadros más obsesivos, los cuadros más dentro de la línea de las crisis de pánico, etcétera, por supuesto que se incrementaron enormemente. Entonces, si tú me preguntas, ¿esto realmente ya se asentó? Yo creo que se ha ido manifestando, ¿sí? Y el movimiento, digamos, de cuadros psicológicos también va cambiando. Entonces, si bien partimos por un comienzo de pandemia en donde los cuadros de salud mental eran cuadros más bien de exaltación, ¿cierto? De ansiedad, de hiperactividad, el sostenimiento permanente ya después de casi un año y medio de pandemia, empieza a manifestar otro tipo de cuadros. O sea, los cuadros también evolucionan en la población. Entonces, después de este sostenimiento del estrés durante muchos meses y de la exaltación de la energía, viene el tema del decaimiento de la energía. Entonces nos empezamos a observar en los últimos meses
mucho cuadro del ánimo, ¿sí? Patología depresiva, recrudecimiento de estos cuadros de desánimo, de desesperanza en la población, incertidumbre económica, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro con la economía, hay un montón de fantasmas de lo que podría ser, de lo que podría no ser, de hasta dónde pueden transformarse las cosas, la situación política del país. En fin, hay una serie de variables que en realidad están mostrando ahora la sensación de dificultad, de falta de expectativas futuras que ya empiezan a generar en nosotros la sensación de que está siendo difícil y empieza a generar desesperanza y tal vez lo que se conoce en psicología como la desesperanza aprendida, tanto estar tratando de hacer y tener que retroceder porque están las variables externas limitándonos, finalmente empiezan a generar esta sensación de que no puedo tener control de las cosas y empiezan las depresiones y ese otro tipo de cuadros. En eso estamos ahora. Ahora, viene un tercer momento, que es el momento de ponernos en acción. Claro, pero Entonces, antes de ir a la acción, Jorge, en esta introducción que tenemos que hacer en este exordio, extendamos un poquito para poder aterrizar con toda la fuerza de acción. Yo creo que como civilización, a esta, habrá unas civilizaciones que le han tocado cosas terribles, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, me imagino a los japoneses lo que le ocurrió con ver a su país devastado por las guerras, por las bombas atómicas. Pero este virus, de pronto, habíamos visto crisis económica, la del 2008 la más reciente, habíamos visto crisis como la asiática, en fin, a nivel global hablo, y eso causa miedo, ¿no? Eso que tú mencionas muy bien respecto al futuro, cómo es el día de mañana en términos financieros, en términos económicos, en términos políticos. Pero como civilización, globalmente hablo, Jorge, nunca imaginábamos que un minúsculo virus era capaz de doblarnos como civilización, a esta civilización altiva, osada, pretenciosa, llena de cosas que inclusive buscaba la clonación del ser humano o decir nuestra expectativa de vida iba por 100, 120 años, 150 y de pronto el virus del COVID nos dice, no, momentito, momentito. Entonces eso también hace un golpe a la civilización brutal, a la soberbia, de su palabra mía, a la soberbia de esta civilización, Jorge. bueno, efectivamente, Libardo, en realidad cuando nosotros hablamos de la salud mental, claramente tampoco nos podemos desconectar totalmente de otras miradas, ¿no? Como la mirada tuya, que es una mirada casi trascendente, una mirada tal vez incluso espiritual, que tiene ribetes espirituales respecto de cómo el sentido, del tema del sentido humano, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tenemos como humanidad? Y sin duda íbamos en una vorágine de egocentrismo, ¿sí? Entonces el hombre se estaba convirtiendo en el centro del universo, ¿eh? Entonces, de alguna manera, en la pandemia, y estos momentos que no solamente se dan ahora, sino que se dan en los distintos momentos históricos, hacen un llamado a recuperar nuestros lugares, nuestros espacios, ¿verdad? Y cuando recuperamos esos lugares, empezamos también a darle lugar al otro. Entonces, una de las grandes heridas que tenemos en la sociedad actualmente es que esta mirada tan egocéntrica nos impide mirar al otro y finalmente observamos eso en la política, en la sociedad y claramente cuando el hombre se vulnera nuevamente, se siente vulnerable, se siente que ya no es omnipotente, es un llamado a una transformación interior profunda en donde volvemos a ubicarnos en el lugar que nos corresponde y ya no somos el centro de todo, sino que en realidad somos parte. Y tal vez lo que queda como seguimiento, que a veces lo hablan en las medicinas complementarias y las terapias alternativas, como estas cosas, ¿no? Como más espirituales. Yo creo que hay una cosa bien concreta, que el hombre con estas crisis se da cuenta de que necesita al otro, ¿sí? Nos necesitamos, somos una red de interconexiones. Y cuando falla un componente, hay una falla global en el sistema. Entonces nos enfrentamos a eso y las fallas globales van a posiblemente continuar en esta escalada, digamos, de repercusiones. Así que es muy Ahora, interesante eso lo que tú está dices. asociado, claro, eso está asociado, Jorge. Estamos conversando con el psicólogo, director y fundador de Pranavida, Jorge Fuentes, haciendo una introducción al tema que nos ha convocado, que es la salud mental y lo que Jorge ha denominado, bueno, la acción. Eh, Nos ha pasado cosas como esta, Jorge, que hubo un influjo comunicacional que hasta el día de hoy se mantiene y yo te diría que de un 100% de las noticias habría que casi un 40-45% están asociadas al COVID, ¿no? En algún momento ese porcentaje fue mucho más alto por efecto de la pandemia. Y las variantes, que viene la variante Delta, que la variante Omega, que la variante Alfa, no sé cuántas variantes más van a aparecer. Y aparecieron una serie de profesiones que estaban allí desde la medicina,
que de pronto no teníamos el conocimiento masivo. Un gerenciólogo, un virólogo, especialista en virus, por supuesto, un intensivista, y aparecieron una serie de profesiones y de expertos hablando en los medios de comunicación para intentar encontrar respuestas. Pues ahora es el momento, ellos van a seguir en su momento, pero ahora es el momento de los psiquiatras y los psicólogos. ¿Cómo pasamos en esta conversación que hemos titulado Terapias que sanan a la acción, Jorge? Bueno, sí, la verdad es que, a ver, este aumento del recrudecimiento de la patología psicológica en Chile ha llevado incluso de que no hayan cupos en clínicas psiquiátricas. La verdad es que la situación es bastante compleja en términos globales, nacionales, respecto a lo que está ocurriendo con la salud mental. Ahora, cuando hablamos de acción, hablamos de un montón de instancias que tenemos que realizar nosotros desde lo más interno, nuestra familia, las relaciones con los niños, los hijos, las relaciones laborales, hasta instancias que calan un poco más la sociedad completa, como la creación de políticas, y vemos que en abril de este año se impulsa el nacimiento de la política de salud mental, en donde son instancias que son realmente necesarias para poder darle una estructura concreta y una asistencia a la población de manera mucho más ecológica y más sostenida en el tiempo y con recursos. Entonces, me parece que es muy importante tomarse en serio el tema de la salud mental y las repercusiones, porque estamos en una cultura en donde tener una baja del ánimo, estar ansioso, es ser poco fuerte, es ser poco resistente, porque estamos viviendo una sociedad que está muy centrada en el exitismo, en la producción. Entonces, no es malo que produzcamos, no es malo que seamos exitosos. El tema es que además debemos desarrollar otras alas, que son las alas del bienestar emocional, del bienestar familiar. Muchas veces se vive para trabajar, se vive para estudiar, se vive para el logro. Entonces, la vida se convierte en el propósito, es decir, vemos la punta del hilo finalmente y no nos damos cuenta de la lana y el proceso que hay que recorrer para vivir. Yo creo que ese es el error principal. Entonces, es una llamada, yo creo que a la población a que nos centremos en lo que realmente necesitamos, más allá de lo que significa solamente producir. Yo escuchaba muchas veces amigos que me decían, producto de la pandemia, me decían, ¿sabes qué? A partir de esto y de la vulnerabilidad del trabajo, etcétera, me dan ganas de irme para una parcela, digamos, y poder estar ahí tranquilo y dedicarme a hacer un cambio en la vida, ¿no? Entonces, esos cambios que pueden a lo mejor sonar un poco vertiginosos, que pueden sonar a lo mejor hasta desadaptativos, yo creo que son necesarios tener miradas interiores para poder incorporarlas, lo que viene hacia adelante, ¿no? Como propuesta vital para mí, para mi familia, para mis relaciones, para el trabajo. Yo creo que es importante darnos esos espacios ahora de bienestar y de autocuidado, que a lo mejor no Jorge, los vimos antes. Jorge, muchas personas o algunas personas decidieron de pronto escapar, no sé si la palabra sea la más apropiada, esa, salir a lo menos de las ciudades y buscar otros destinos. Uno llamaba a un amigo de pronto y le decía, no, mire, yo estoy en el sur, es que me vine. Otro, no, yo estoy aquí en el litoral, estoy en el Tao, estoy en el Quisco, estoy en Pucón, estoy aquí. ¿Qué nos pasó como es que personas? ¿Por qué uno toma una decisión de esa envergadura? Esto buscando tu interpretación, por supuesto, desde la psicología, decir, ¿sabe qué más? Salgo de este montón de cosas y me voy a un mundo un poquito más pequeño. ¿Qué busca el ser humano allí? Bueno, yo creo que hay gente, no todas las personas pueden llegar a esa decisión, digamos. A veces esas decisiones pasan por una serie de otras situaciones que deben estar controladas, digamos. A veces hay personas que han podido tener a lo mejor ahorros y han podido tomar la decisión de irse. Hay otras personas que a lo mejor decidieron con la familia privilegiar la educación, como estábamos trabajando todos en la educación online. ¿Por qué no mejor nos vamos entonces todos? Pues si estoy trabajando yo, estoy trabajando online, mi esposa no está trabajando y los niños están haciendo clases online, ¿por qué no nos vamos todos a desconectarnos un poco de este influjo, ¿cierto? Que estaba permanentemente bombardeándonos y que principalmente nos causaba estrés. Yo creo que yo lo escuché mucho también, Libardo, y claramente es una manera de poder generar autocuidado en algún nivel. Cuando las variables lo permiten, yo creo que no está mal haberse tomado esas instancias de decir, ¿saben qué? Yo quiero sostener a la familia y sostener la salud mental. A lo mejor estamos privilegiando ahí un equilibrio psicológico al hacer eso. No había mucho que hacer, había limitaciones
del contexto, no eran limitaciones interiores, o sea, había cuarentenas, había restricciones que no podían ser superadas, y claramente una buena manera de poder generar entornos más saludables era a lo mejor tomando esas decisiones. Jorge, Ahora, hay en tu espalda, a tu espalda hay una frase bien sugerente. Cambia tu vida ahora. Y yo me estaba sí, preguntando, ¿cómo cambio mi vida ahora? Y veo otro que es www.pranavida.cl. Vamos a desarrollar estos dos conceptos, el de pranavida.cl y cambia tu vida ahora. muy bien. Mira, la verdad es que el cambio de tu vida ahora tiene que ver con, una, con un movimiento que hemos ido desarrollando en el país a través de Pranavida, ¿verdad? Que es una empresa que se dedica al desarrollo de las medicinas complementarias y una medicina complementaria bastante particular, que es el que maneja energía, ¿sí? Yo me especialicé en muchos países estudiando una técnica que se llama pranic healing, sanación pránica, eh, y lo que busca es una mezcla de conceptos espirituales con manejos energéticos, que trabaja con un abordaje de intervenciones psicoterapéuticas que pueden trabajarse individualmente, grupalmente, para poder restablecer la salud de las personas a nivel físico, emocional, mental, espiritual. Y en pandemia hemos trabajado muchísimo, te imaginarás. Afortunadamente esta técnica permitía el trabajo online, o sea, se puede hacer terapia energética sin tener necesidad de estar frente a otros en una sala, digamos, y claramente ahí el trabajo fue enorme. Asistieron en pandemia a nuestras actividades grupales, que muchas de ellas eran incluso de servicio gratuito, cerca de, no sé, 25.000, 30.000 personas o asistieron a las sesiones de terapia grupales que hacíamos ahí. Y la verdad es que el espíritu del trabajo ahí es poder, a través de la conexión espiritual, el manejo de la energía, producir cambios reales a nivel físico, psicológico, emocional y también incluso ser una medicina que complementa a otras. A tal nivel que llevamos también 8 años, o sea, 8 programas de diplomado en hospitales, estamos empezando ahora un octavo diplomado con el patrocinio de la Escuela de Medicina de USACH, en donde buscamos integrar estos paradigmas, que no solamente son una integración que se me ocurre a mí, digamos, sino que son propuestas que son internacionales, que están alineadas también con el gobierno de Chile, con el MinSal, en donde están buscando integrar las medicinas complementarias con la medicina ortodoxa para generar mejores resultados en los pacientes. Ahora, cuando uno, Jorge, para planteártelo muy sinceramente, cuando uno habla de medicinas alternativas, yo que leo, algo me gusta leer diariamente y me gusta aproximarme a estas materias, ¿cómo poder hacer la distinción entre lo que es creíble, lo que es cierto, lo que es certero y lo que puede ser solamente una extracción económica y que uno ve en los diarios del mundo, el indio amazónico en Colombia, que era muy famoso, que con plantas medicinales y cosas de esta, y el señor tenía su consulta llena, llena, llena hasta que falleció. ¿Cómo esta medicina complementaria, cómo dialoga con la medicina tradicional y cómo se valida en buena cuenta? Y no deja de ser algo que a mí me asusta muchísimo y es como elementos de sacarle dinero solamente a la gente, por ejemplo. Sí, sí, es un buen punto, digamos, es un buen punto y una defensa que todos los que nos dedicamos a las medicinas complementarias de manera seria estamos tratando de sostener, digamos. Ahora, el tema es el siguiente, que eh, en realidad aquí tenemos que alinearnos con la ciencia, ¿no? Entonces, el mostrar resultados y el mostrar investigación es basal para poder justificar una herramienta terapéutica. En los estudios que hizo la OMS, que si bien se busca incorporar las medicinas complementarias en las políticas estatales de salud gubernamental de los países, entre ellas está Chile, alineada con eso, se observa una dificultad, una falta de estudios, de investigación, etc. Entonces, en Chile, bueno, sanación pránica, que es la técnica que manejamos nosotros, y también el Institute for Near Studies, que es la institución que regula la técnica en el mundo, que está presente en más de 100 países en el mundo, la sanación pránica, lo que busca es generar también evidencia, ¿sí? Entonces, en Chile, nosotros los diplomados, por ejemplo, tenemos cerca de 25.000 casos clínicos reportados por puño y letra a los pacientes,
que ya muestran una manera de evolución de los casos clínicos. También hay investigaciones, en todas las prácticas de sanación pránica tú podrías generar evidencia. Si bien podemos hablar del efecto placebo ahí, ya no a lo mejor otro tipo de preocupaciones, pero claramente el efecto placebo también puede ser parcialmente controlado. Entonces estamos hablando de investigación. Yo creo que lo que justifica es la evidencia. Entonces, mientras más evidencia haya en medicinas complementarias, no solamente en sanación pránica, sino que en muchas otras, y son evidencias que no solamente tienen que ser duras, pueden ser reportes de los pacientes, investigaciones mucho más blandas, mucho más cualitativas, pero evidencia en general nos permitiría ir llegando. Es lo que busca el MinSal también, el ministerio busca eso, que se vaya generando evidencia. Y ahí las medicinas complementarias que van generando más evidencia son las que van generando también mayor penetración en las distintas instancias del Estado o de cómo se manifiesta su evolución en los países, ¿no? Medicina complementaria, por ejemplo, uno dice, mire, los chinos son muy hábiles en acupuntura. ¿Eso es considerado una medicina complementaria, Jorge? Sí, efectivamente. Bueno, en China hay medicina china y también hay medicina ortodoxa, digamos. Entonces, hay ciertos cuadros clínicos que se derivan a medicina china y otros cuadros que se sostienen, por supuesto, por la medicina tradicional, perdón, medicina ortodoxa. Ahora, Entonces, cómo entra la energía aquí a funcionar? Porque yo entiendo el concepto energético que se le da, ¿no? El físico y el metafísico. Lo he estudiado harto y de lectura de culturas de varios países. Eh, el cuerpo humano, el ser humano, ¿por qué es considerado generador de energía y cómo es importante que la energía se hable de ella en el ser humano, Jorge, tanto como algo natural al ser humano, como por ejemplo a terapias para que le ayuden con el encauzamiento de energía a recomponer su estado de salud, de ánimo, en fin? bueno, esto parte de un concepto que se instala en la medicina ortodoxa, se va ampliando el concepto de salud al concepto más holístico de la salud. Entonces, la salud también, o el desarrollo de la salud en Chile ha sido, o en el mundo más bien, ha sido desde lo más físico, ¿verdad? Hasta incorporar nuevamente otros elementos más psicológicos, emocionales, aparece la medicina psicosomática, es decir, cómo las emociones influyen en la hormona y finalmente la hormona en los órganos. Entonces ya vamos saliendo un poco del contexto del cuerpo físico directamente, esta cosa mucho más mecanicista que esta herencia que teníamos ahí cartesiana, digamos. Entonces va evolucionando. Y en esa evolución también se consideran ya el tema emocional, el tema espiritual. Lo observamos el tema espiritual, que es importante respetar aquí en Chile, ¿no? Que es importante respetar la religión, de los procesos terapéuticos de los pacientes que están institucionalizados en los hospitales, así que ojalá se le traiga un sacerdote o una persona encargada de la religión del cual, o sea, se están considerando los aspectos. Ahora, en estas políticas nuevas que impulsa la OMS y que toma Chile, se habla del holismo y se habla de las medicinas complementarias como medicinas holísticas que incluyen estas otras dimensiones que son espirituales y energéticas. Entonces, en estas culturas que tú bien mencionas de Oriente, ¿sí? Como los hindúes, como los chinos, incorporan este concepto del chi o del prana o de la energía, sustentando órganos, sustentando la vida finalmente. Entonces, el principio basal de las medicinas complementarias, principalmente sanación pránica, que ni siquiera toca el cuerpo, porque por lo menos en medicina china hay digitopuntura que se toca el cuerpo, hay agujas que tocan el cuerpo, hay moxibustión que quema. Bueno, en sanación pránica no tocamos el cuerpo de los pacientes, solamente trabajamos influyendo en su sistema energético. Y eso tiene que ver con un paradigma en donde el cuerpo físico, las emociones y los pensamientos están sustentados también por energía. Si nosotros trabajamos en la energía, desbloqueamos la energía, podemos también transformar la mente, las emociones y el cuerpo físico de las personas, acelerando el bienestar. Lo que se propone en sanación pránica es que lo que nosotros hacemos es incrementar la tasa de autorrecuperación natural que tiene el cuerpo a través del incremento del chi o del prana, eliminando bloqueos energéticos. Entonces el cuerpo donde no se podía sanar, es decir, donde hay un proceso inflamatorio crónico, al desbloquear la energía, al entregar prana fresco, empiezan a desencadenarse nuevamente todos los procesos biológicos que estaban impedidos y se acelera la recuperación, desde cosas instantáneas hasta, por supuesto, procesos más largos que implican regeneración física, etc.
Ahora, ¿de dónde parte la cultura pránica, ¿no? La sanación pránica? Porque uno dice, bueno, estas escuelas tienen una fuente de nacimiento, donde se cultivan, dónde están las personas que se les ocurrió, que descubrieron que la energía del prana era un elemento, por ejemplo, a trabajar sin intervenir el cuerpo humano. Bueno, estas propuestas siempre nacen por algunos maestros, ¿no? Entonces, hay un maestro de la sanación pránica, que es el maestro Choco Tsui, que es un maestro de origen chino-filipino, que en cerca de 30 años aproximadamente disemina sanación pránica en todo el mundo. Eh, y tal vez la diferencia, porque el manejo del prana, del chi, los chakras y el aura, esto es ancestralísimo, ¿no? Entonces, está perdido ahí en la noche en los tiempos, en los templos, ¿verdad? El manejo del uso de la energía, ese era el origen primario, digamos. Y los maestros hindúes observan así en las posiciones de entrega de energía, si tú lo observas en toda la pictografía que hay en esas tradiciones. Pero el maestro Chokoksui se considera el maestro, el fundador moderno de la sanación pránica. Es un maestro contemporáneo, que una de las virtudes que tiene es establecer este puente entre ciencia y energía, porque el maestro Chokoksui era científico y era ingeniero químico. Entonces, esta alianza que la hace entre la ciencia, ¿verdad?, y la energía es lo que se sostiene todavía en nosotros como alumnos, como discípulos, tratando también de gestionar eso en estas instancias de establecer las correlaciones con la medicina ortodoxa, meternos en las instancias de programas con hospitales, etcétera, con universidades, tratando de bajar un poco, sacarle esta cosa escéptica, digamos, que hay, ¿no? Y bajarlo a lo concreto, al resultado, a lo que se logra, a lo que no se logra. Poder incorporar la energía, tal vez con a lo mejor no va a poder medir la energía, ¿verdad? Porque eso es complejo, pero sí medir los resultados, eso se puede hacer. Entonces, Master Choa era un maestro que buscaba eso, buscaba que se validaran los conceptos. De hecho, una virtud espiritual que él menciona es la percepción precisa, el alcanzar la verdad. No solamente la externa, sino que también la interior. O sea, cuando nos conocemos, también conocemos al mundo y la ciencia, de alguna manera, lo que está buscando es conocer. Entonces, eh, la bajada que hace Masterchef es una bajada muy concreta de ver resultados. Y en los cursos, nosotros vemos desde los primeros momentos de los cursos cómo tú puedes mejorar cosas y síntomas. Graduamos los síntomas de 0 a 10 y vamos viendo cómo van evolucionando. Es una técnica muy de concreción, de logro de resultados. Y eso es lo Ahora, que la sostiene. claro, Jorge, como estamos conversando con el psicólogo Jorge Fuentes, director y fundador de Prana Vida, que como ustedes ya han podido escuchar, aplica la terapia o los elementos del prana o la ciencia pránica. Cuando uno habla de estas materias, atraviesa unos bordes bastante complejos, ¿no? El borde de la medicina, el borde de la ciencia, el borde del ser humano, el borde de sus creencias, el borde de sus miedos, el borde de sus religiones. ¿Cuál es el equilibrio que hay que hacer ahí desde el punto de vista de una terapia que es sana para que no se confunda? Esto no es una terapia religiosa, esto no es una terapia fundamentalista, porque también existe el fundamentalismo, esto no es una terapia de aquí ni allá. ¿Cómo hace el ser humano para poder distinguir efectivamente que aquí no le van a invadir sus órbitas de credibilidad religiosa, política, social, económica? Bueno, lo primero es respetar que el paciente que tenemos enfrente realmente quiere estar ahí, quiere estar recibiendo la terapia. A veces nos encontramos, puede sonar divertido, pero a veces nos encontramos con un señor que está en el sillón ahí y la persona que manda a este señor es la esposa. Entonces tú le preguntas al paciente ¿quién te trae por acá? Mi esposa. Entonces, pero ya, divertido suena que te traiga tu esposa, pero ¿qué necesita? No, nada, ella me dijo que era bueno para mí, pero bueno, ¿para qué? No sé, ella me dijo. Ahí no hay vínculo, no hay deseo terapéutico. Eso pasa en todos los contextos terapéuticos, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es un deseo. Ahora, junto con el deseo del paciente, también la técnica, por lo menos sanación pránica, no sé si otras medicinas complementarias, por lo menos esta, es muy respetuosa de las creencias. O sea, los pacientes pueden, si les acomoda, conectarse con sus propios maestros espirituales, etcétera, o simplemente querer recibir el tratamiento. Hay una explicación, siempre uno debiese explicar qué es lo que va a hacer, cómo va a intervenir, por qué no toca el cuerpo, dar un poco de información intelectual por respeto a las creencias de los pacientes. Es una técnica muy respetuosa. Yo creo que si uno respeta los mundos no sé, hay gente que es muy
mental, ¿no? Muy ingenieros que llegan ahí. Tienes que explicarle, tú tienes que flexibilizarte como terapeuta para llenar el espacio y el mundo del paciente con lo que él necesita. Y a partir de ahí podemos construir, ¿no? Podemos construir este diálogo que finalmente, ¿cómo lo marca? ¿Cómo se genera la creencia en el paciente que esto funciona? Porque hay una mejora. En sanación pránica, aunque sean pequeñas mejoras, siempre debiese haber algo como resultado. Entonces, eso es lo que nos orienta a nosotros como terapeutas y lo que orienta al paciente para continuar con la siguiente sesión. ¿Sabes qué? Tenía problemas articulares o tenía un montón de estrés, no podía dormir, pasó a la siguiente sesión, cómo evaluamos los síntomas, vemos qué pasó aquí, cómo andas, hubo una evolución. Podremos atribuir a lo mejor a otras causas, etcétera. A lo mejor no se puede hacer una correlación tan directa a las cosas en ningún contexto, ¿no? Ninguna técnica o ni siquiera en la psicología tradicional. Siempre el efecto placebo está en todos los contextos, en las relaciones de pareja, todo. Entonces, claro, pero sí podemos nosotros a partir de la evolución y de lo que el paciente perciba como evolución pre, post el tratamiento y durante el proceso terapéutico, con resultados concretos, podemos ir evaluando y podemos ir logrando esta empatía cada vez más fuerte que te invita a seguir, te invita a continuar, te dan ganas de venir a tu siguiente sesión cuando tú mejoraste ya con la primera. Entonces, eso yo creo que es un legado del maestro, que esta cosa no es solamente fe, no es solamente una cosa así de querer o no querer, no, vine a por la artritis y sabes que estoy mejor. No sé cómo funciona esto, pero estuve 6 meses sin poder levantar el hombro y después de tu sesión puedo levantarlo y moverlo. Eso es muy extraño, no lo entiendo, pero voy a venir a la siguiente porque quiero que me lo hagan el otro hombro. Y así funciona, ¿no? Voy a hacer una composición de lugar, Jorge, para poder entender un poco lo que estamos conversando prácticamente. Yo voy a una consulta por un dolor, voy a suponer un dolor estomacal medio permanente, persistente. Llego, el doctor me pregunta edad, peso, en fin, cosas. Yo le tengo que contar un poco lo que estoy sintiendo y él, con su experiencia, si me han derivado de un médico general a un médico especialista, en fin. Pero lo primero que hace es, ¿sabe qué? Una serie de exámenes. Vamos haciendo los exámenes para poder un poco ser más preciso en el diagnóstico. Estaba conversando con un amigo, un médico de mi ciudad natal, en donde el doctor Giraldo, que falleció hace un tiempo, pero que en su época creo que el examen de sangre era el que había, pero con una certeza para hacer los diagnósticos impresionantes. O yo llego donde, si tú tienes tu oficina de psicólogo, yo llego a tu oficina y digo, mire, porque ¿sabe qué? Estoy con el sueño interrumpido, estoy con el sueño sobresaltado, se me están viniendo los demonios, pienso que me atacan dragones por todos los lados. Y tú ahí derivas con el elemento pránico, ¿qué es lo que ocurre frente a esa composición de dos hechos en donde yo he ido a hacer una consulta médica por una dolencia estomacal y por otra parte voy a un psicólogo a hacer una consulta por sobresaltos del sueño y temores de dragones que sabemos que no existen, pero que la fábula existe? Efectivamente. Bueno, hay una distinción importante que hacer, digamos, y por eso sanación pránica, y como está institucionalizada, se considera una medicina complementaria. Entonces, claro, los que son médicos y los que son psicólogos, psiquiatras, que además son sanadores pránicos, que son muchos en Chile, pueden hacer esas correlaciones inmediatas, digamos, de ver. Ahora, si uno es solamente terapeuta de sanación pránica, que también existe la posibilidad de ser solo terapeuta, sin ser especialista de la salud, hay maneras de hacer diagnósticos energéticos, no diagnósticos médicos, ni psicológicos, ni psiquiátricos. Entonces, lo que tú escaneas, tú puedes medir la energía, ¿no? La puedes medir con las manos, hay estrategias de poder establecer una correlación entre la estructura de los centros de energía y posibles repercusiones de esos desequilibrios en los centros de energía en órganos específicos, en procesos psicológicos, etc. Entonces, todos los terapeutas que se dedican a la sanación pránica debiesen partir con un diagnóstico o con un escaneo de la energía para poder traducir eso en posibilidades de posibles cuadros de órganos afectados o de procesos psicológicos. Con eso nosotros reemplazaríamos un poco el diagnóstico médico, ¿no? Pero claramente es un reemplazo sin generar diagnóstico, es un reemplazo para poder nosotros como terapeutas orientarnos en los procesos de volver al equilibrio estos grandes desequilibrios bioenergéticos que hay en los pacientes. Entonces, cuando hay enfermedades físicas, hay desequilibrio en los centros de energía.
cuando se equilibran los centros de energía, también se empiezan a equilibrar los órganos físicos. Entonces, un principio de interconexión que hay entre los cuerpos energéticos, los chakras, los centros de energía, el aura, los diferentes niveles del aura y finalmente también lo que nos pasa en el cuerpo, en las emociones y en la mente. ¿Mm? Ahora, Jorge, para ser un terapeuta pránico, ¿qué hay que ser? ¿Qué estudio se requiere? Porque uno de los temores que le puede asistir a un ciudadano común y corriente, a una persona, es quién me ve la salud. Porque en el tema de salud, la física, la psicológica, los distintos estados de salud, es quién interactúa conmigo en algo tan complejo y tan delicado como es eso. ¿Qué hay que hacer para que el terapeuta, qué habilidades, qué validaciones tiene que tener para poder operar los elementos pránicos? Bueno, sanación pránica tiene una escuela, ¿verdad? Una escuela a nivel mundial que está regulada por el Institute for New Studies, que toda la enseñanza de sanación pránica está regulada y está protocolizada. Los profesores en Chile estamos nosotros entrenados para generar una enseñanza apropiada. Ahora, hay distintos niveles en sanación pránica y este programa que te digo de diplomado, que dura un año completo, son cerca de casi 300 horas académicas de información y de trabajo clínico, etcétera, que permitirían generar un terapeuta diestro en la aplicación de la sanación pránica, en donde está ahí el curso básico de sanación pránica, que trabaja más bien los temas físicos, el avanzado que fortalece el tema físico en los pacientes y acelera los resultados, psicoterapia pránica, que trabaja los temas psicológicos específicamente, como, en fin, trastornos ansiosos, en fin, depresión, etcétera. El uso de herramientas terapéuticas, por ejemplo, que aceleran los resultados, como son los cristales. Aquí hay un cristal de terapia en donde usas el cristal reemplazando las manos para acelerar los resultados. Y un montón de otras herramientas terapéuticas que nosotros podemos ir incorporando como información, junto con un montón de experiencia clínica. Entonces, un terapeuta debiese generar una buena cantidad de casos clínicos y ser supervisado por otras personas, es decir, por gente entrenada, para ver cómo tú vas logrando los resultados y vas pudiendo ser asistido para corregirte tú como terapeuta y lograr mejores resultados. Esa es la certificación internacional. Todo eso está dentro de los programas de los diplomados y también hay instancias de cursos que se van dando durante el año, que no son propiamente los diplomados, pero también podemos ir accediendo en conocimientos cada vez más profundos y cada vez más práctica para lograr resultados. Entonces, un terapeuta entrenado debiese haber pasado por todos estos cursos y también por una certificación internacional de supervisión de casos clínicos, una cierta cantidad de casos clínicos y desde ahí poder validarlo como un terapeuta con certificado, digamos. Estamos conversando con el psicólogo Jorge Fuentes, director y fundador de Pranavida. Jorge, tú dices, mire, estamos juntando evidencia. Hemos atendido 25.000 personas más o menos. Y ahí están los datos de la evidencia. En el mundo científico la evidencia es relevante y en el mundo académico ni qué decir. La evidencia es lo que hace que un servicio, que un producto sea tomado y sea consumido. En buena cuenta de eso se trata, ¿no? Sea absorbido en puntos importantes. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene Pranavida en Chile? ¿Cuál es el objetivo fundamental? No como empresa, no como organización, no como institución, sino, mire, yo toco tu puerta y cuando me encuentro con Cambia tu Vida, ¿cuál es tu propuesta para mí? Para mí que he tocado tu puerta. Pues la propuesta de Pranavida es realmente conectarte con la posibilidad de la transformación rápida, que tal vez no la pudiste encontrar en otros contextos. Generalmente las personas que llegan a las medicinas complementarias no es la primera puerta que tocan. Han tocado ya varias puertas. Entonces, allá aparece la herramienta de la sanación pránica o de las medicinas complementarias como una alternativa paralela a tratamientos convencionales de médicos que son efectivos. Entonces, nuestro objetivo es poder entregar una alternativa, ¿cierto?, de salud y de logro del bienestar que esté paralela a la medicina ortodoxa, que no sea una lucha con ella, sino que más bien sea un complemento
y a partir de eso lograr bienestar en las personas y ser un aporte para la humanidad, considerando estos aspectos que me parecen maravillosos porque nos conectan con lo trascendente, nos conectan con la espiritualidad, con el respeto del otro, nos conectan, hay dimensiones del espíritu y del alma que son muy contingentes a las necesidades actuales de nuestro país, que no solamente son temáticas a lo mejor sociales, sino que son temáticas de cómo ser humano, cómo ser un buen ser humano. Entonces, la espiritualidad se entronca y estas herramientas se entroncan con ser una buena persona finalmente. Entonces, todas estas enseñanzas nos impulsan a nosotros a poder ser un aporte al mundo, un aporte a Chile, para poder conectarnos con dimensiones que no estamos muy acostumbrados, salir de la mente, salir del cuerpo, conectarnos con la energía, conectarnos con el espíritu, con el alma, y finalmente hacerlos carne, hacerlos partícipes de la vida, porque no solamente son conceptos la espiritualidad, no solamente es concepto la energía, sino que cuando uno tiene una experiencia de contacto con estas dimensiones, uno puede experimentar transformaciones que lo ayudan. Entonces, eso tiene que ser vivencia, eso es vivenciado, eso es experimentado. Nosotros somos una institución que busca que las personas logren experiencias de crecimiento en todos los niveles. Eso es lo que buscaríamos. Jorge, yo recuerdo, voy a ponerte el caso, en salud mental, lo que significó en los comienzos del año 90, la irrupción de pronto de un medicamento fabricado en Estados Unidos o descubierto en Estados Unidos que se llamaba el Prozac, un derivado de la fluoxetina. Y de pronto nos dimos cuenta a nivel mundial que la ansiedad golpeaba mucho a la civilización, al mundo entero, y el consumo del Prozac y de la fluoxetina, justamente para ir a atender esa situación de ansiedad, ¿no? Y yo recuerdo historias, libros, cosas, metáforas que se hicieron a través del Prozac o de la fluoxetina. Médicamente estamos hablando de eso. Uno dice, esta tensión que va a salir del COVID-19 cuando terminemos la pandemia, el día que se termine, ¿qué le puede ocurrir al ser humano? Al ser humano, además de los temores, los miedos, las preocupaciones, la ansiedad, los sustos, y cómo nos debemos de preparar para enfrentar esas cosas que se nos vienen, que ya se nos vino en la frente, se nos viene en la cara. Sí, es un buen punto ese. Mira, yo creo que estamos muy carentes de nosotros de mirarnos. Nosotros no nos conocemos, nosotros no nos damos el espacio de sentirnos. ¿Sí? Entonces, andamos funcionando en piloto automático. Entonces, yo creo que el primer llamado que nosotros debiésemos hacernos es a que te mires, ¿verdad? ¿Qué te está pasando en relación con tu trabajo? ¿Cómo te estás sintiendo en la familia? ¿Estás muy irritado? ¿Estás con rabia? ¿Estás sintiéndote impotente frente a situaciones? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, mirarnos. Entonces, en esta mirada interior nos conocemos finalmente. Y sabes qué pasa incluso con tu cuerpo, porque el cuerpo reacciona. Por ejemplo, cuando empezamos a no dormir, porque en el trabajo me están sobreexigiendo, si no te miras y estableces estas correlaciones, que el trabajo y estoy todo el día pensando en el trabajo, me está generando esta cosa que no puedo dormir porque sigo pensando en el trabajo, tú no puedes hablar después con el jefe para decirle, ¿sabes qué? Llevamos trabajando hasta las 2 de la mañana durante, no sé, 15 días, yo creo que a lo mejor sería bueno parar porque no estoy pudiendo dormir. Entonces, cuando no nos conocemos y no nos conectamos con el cuerpo y con lo que sentimos, finalmente no podemos establecer una relación con el mundo distinta. Entonces, yo creo que el primer llamado es a mirarte, a mirarnos, ¿no? ¿Cierto? A mirar qué sientes, qué pasa con tu cuerpo en los distintos contextos, para empezar a aplicar de alguna manera soluciones y empezar a incorporar el bienestar en función de eso que sientes. A veces estamos reventados, ¿verdad? Funcionando con sobreesfuerzo y no nos damos cuenta. Entonces, hay un momento de silencio que debiese haber. Jorge, tú has tocado un elemento trascendental al que quiero ir, los miedos. El ser humano, no sé por qué, desde muy temprano, lo asustamos a los niños, les decimos, mire, existe el cuco, existen los fantasmas, existe, no sé, el diablo, no sé, tantas cosas que le decimos, y hacemos un ser humano asustadizo. ¿Qué elementos deberíamos, precisamente porque el temor, el miedo, es una carga emocional bastante fuerte? ¿Cómo uno se para bien frente a la vida? ¿Qué aprendizaje uno debería aplicar sanamente para ni ser transmisor de miedo,
Estamos en una sociedad de la incertidumbre y la incertidumbre es miedo, evidentemente. A mí no me gusta hablar de la incertidumbre. Me gusta hablar de la complejidad, que es otra cosa, porque la complejidad te desafía a resolver. La incertidumbre como que no depende de ti, dependen de otros. Pero ¿cómo hacemos para buscar, por ejemplo, los temores y los miedos? Estoy muy de acuerdo contigo respecto de la importancia de la complejidad y de poder sumergirnos en la complejidad y en el análisis de esas variables, de la complejidad para poder comprender. Y lo dice el maestro de la sanación pránica también, ¿no? La percepción precisa de las cosas, es decir, el poder profundizar y analizar, da también expresiones correctas. Es decir, que las acciones que tú realizas cuando tienes suficiente información, exploran los distintos niveles de verdad de las cosas, ¿cierto? No solamente te quedas con tu propia idea, sino que buscas otros niveles de información, otros contextos, otras personas que te den otro feedback, y tú mismo buceas dentro tuyo buscando eso. Por supuesto que va a generar unas maneras de ver el mundo y de actuar y de conducirnos distintas. Entonces, yo creo que eh, una estrategia sería el conocernos más, el sabernos más y el querer saber más. Entonces, la persona que tiene miedo no sabe lo suficiente, ¿sí? Está el miedo golpeando la puerta, dice por ahí un poema, ¿no? Pero hasta que yo no abro la puerta no me doy cuenta que no hay nada. Entonces hay que profundizar en la realidad para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que es real y que no es real. Y es un ejercicio diario. A veces estamos viviendo una serie de dogmas y no utilizamos la mente, que no solamente es lo único que hay que usar, pero es importante en ese contexto usar la mente para poder establecer estas distinciones entre lo que es y lo que no es, dentro nuestro y fuera nuestro. Entonces, el fortalecer el análisis, el fortalecer las miradas interiores, son, yo creo, la salida de poder superar los miedos y poder superar la incertidumbre, porque si uno dice ya, ok, me quedo paralizado, ¿cierto? Como una ratita ahí en una caja, ¿sí? En una caja siendo electrocutada en una esquina, o me muevo hacia lugares distintos. ¿A cuáles lugares distintos me muevo para salir de la incertidumbre? Bueno, tengo que pensar. Entonces tengo que analizar ya, ok, es probable que no me sirva este negocio. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, tengo estas tres posibilidades, estoy analizando, pensando. Bueno, probemos la primera y ya me da un poco de inseguridad. Bueno, pero arriesgámonos, vemos los resultados, cuáles son los efectos de trabajar en esto, ya, y me enfrento a la situación. Si es que yo no hubiese analizado y visto alternativas, es decir, hubiese producido este proceso acucioso de análisis de alternativas nuevas, no me habría movido a lugares distintos. Lo primero es entonces penetrar la realidad desde distintos lugares. Eso creo que es la mejor manera de salir del miedo. Claro, una de las cosas que al ser humano le da mucho miedo cuando llega a consultas o de terapia o en búsqueda de sanación, en búsqueda, es de qué queda esclavo. Mire, señor, se tiene que tomar estas pastillas, se tiene que inyectar, se tiene que ir, es decir, de qué queda esclavo. En el punto de vista, estas terapias, ¿qué es lo que hacen, Jorge? ¿Cómo se vincula? Yo tengo tu consulta, llego allí, leí Cambia tu vida ahora y la quiero cambiar. ¿Cómo llegan esas terapias hacia mí como persona? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que como te mencionaba hace un ratito atrás, lo que nosotros hacemos es permitir al cuerpo, a las emociones, a la mente, que nuevamente recuperen la capacidad natural y normal de autosanarse, de autorrecuperarse. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad normal de, si tenemos una herida, ¿verdad? Un pequeño corte, porque estamos haciendo la empanada y picando la cebollita del 18 y nos hacemos un pequeño corte. Eso genera un proceso natural de autorrecuperación. Viene, no sé, sangrado, viene coagulación, un proceso de mecanismos biológicos y pasa una semana y nos damos cuenta que nos autorregeneramos. Entonces, ¿cuándo no nos autorregeneramos? ¿Cuándo se frena esta capacidad? ¿Cuándo hay bloqueos energéticos y cuando falta energía? Nosotros al producir esta eliminación de bloqueos, al incrementar la energía, ponemos en movimiento nuevamente la capacidad de autorrecuperación. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos cuando hacemos sanación pránica al cuerpo, a la mente, a las emociones, que vuelvas a recuperar tu estado natural de equilibrio, tu propia homeostasis general. Entonces, cuando hablamos de eso y cuando hablamos de los miedos a quedar encadenados, a terapia y cosas, claro, sanación pránica, por supuesto, que habla de trabajo terapéutico que puede ser a veces sistemático, no sé, tómese por semana o cada 15 días o una vez por mes. Pero lo que está buscando no es que el paciente se mantenga en la terapia, sino que está buscando en cada intervención que logre un salto
de autorrecuperación y de mayor homeostasis para que en algún momento esa homeostasis se sostenga en el tiempo y ya no necesite intervenciones terapéuticas. Buscamos que el paciente recupere su capacidad de sanarse finalmente, naturalmente, en todos los Ahora, niveles. cuando hablamos de energía, yo estaba pensando, y voy a refugiar en mi ignorancia infinita que la tengo, por supuesto, Jorge, para lo siguiente. Siempre al cerebro uno le asigna muchísimas cosas, ¿no? Al cerebro, el conductor, en fin. ¿Dónde se concentra la energía del cuerpo? Esta es una consulta de ignorante. Bueno, qué humilde eres, Eduardo, qué querés que te diga, por todo lo que tú sabes. Pero, en fin, la verdad es que cuando hablamos de energía, hablamos de los cuerpos energéticos. Cada cuerpo energético sostiene ciertos tipos y niveles de energía. Y aparecen los centros de energía que son llamados chakras, por ejemplo, que son los sostenedores de energía para ingresar y distribuir esta fuerza vital que se toma de fuera, ¿sí? De distintos contextos energéticos externos, del universo, del sol, etcétera, ingresan en estos centros de energía y alimentan órganos específicos, alimentan el cuerpo con prana. Y también cumple la función de estos centros de energía de expulsar las toxinas, ¿eh? Y esa sería la dimensión de los centros de energía o chakras, que serían los sostenedores de los órganos desde ese lugar. Pero también existen otros niveles de la anatomía sutil, que sería, por ejemplo, el aura. El aura, a través de los chakras, cuando ingresa la energía, se sostiene ese prana o esa fuerza vital en los distintos cuerpos energéticos llamados auras. Y están creciendo y sosteniéndose permanentemente, alimentándose de energía. Entonces, ese sería otro reservorio de energía que sería el aura interna. Y también está la aura externa, y en fin, un montón de otra anatomía sutil que sostiene las emociones, la mente. A partir de esta primera como llegada ahí, hay temas espirituales que por supuesto que se tendrían que considerar, ¿no? Hay un momento en que el alma hace descender una partícula que se ubica en nuestro cuerpo y es como que le infunde la vida. Eso lo dicen las tradiciones hindúes, ¿sí? Que se ubica en la semilla de vida, ¿sí? Que desde el alma superior, antes de encarnar, se decide un cuerpo físico y se instala ahí y es como que le da el influjo de absorción del prana. Ese sería el primer aliento vital. Eso ya no habla de la tradición espiritual, pero claramente son conceptos interesantes de considerar cuando hablamos de energía, porque son los orígenes, ¿no? ¿Cuántos años estás en el ejercicio de la sanación pránica? En sanación pránica llevo 15 años y en medicinas complementarias 30. Un buen recorrido. ¿Y cómo se vinculan las dos, la complementaria con la pránica? Bueno, lo que pasa es que hay otras medicinas complementarias que yo he ido también como indagando en el transcurso de mi desarrollo como terapeuta, hasta que llego a sanación pránica y encuentro que sanación pránica es la vía como más completa para producir cambios sistemáticos y efectivos y con logro de resultados, que era lo que a mí me gustaba, porque si bien me gusta el tema de la energía y me gusta la dimensión espiritual, yo andaba buscando una herramienta terapéutica que también pudiera generar resultados. Entonces, sanación pránica permitía eso, tenía una estructura. Estamos hablando de sanar, pero estamos hablando de una nomenclatura, protocolos. Master Choa Kok Sui tiene todo protocolizado. Cada patología que se trabaja debe ser intervenida en ciertos centros de energía de ciertas maneras. Y esos protocolos me parecieron muy atractivos en su momento, como la sistematicidad que le daba la obra. Y también, por supuesto, el trabajo que más me interesó fue el abordaje de la mente y de las emociones, que se llama psicoterapia pránica, para producir cambios a nivel emocional, en depresiones, ansiedad, en trastorno ansioso, en fin, todas las propuestas de la psicología estaban como ahí dentro de ese paradigma de la psicoterapia, entonces era muy atractivo para mí eso. Y ¿Cómo está la finalmente, evolución? Sí, te y, escucho, te escucho. y finalmente me quedo con sanación pránica y empiezo a diseminar esto aquí en Chile porque me parece una herramienta poderosa, también dándole esta estructura, porque tú hablabas de este asunto de cómo nosotros nos encontramos frente al chamán, nos encontramos frente a esta persona que trata de sacar dinero. Bueno, hay gente que puede hacer eso, ¿no? Pero hay otros lugares del manejo de la energía que son reales, concretos. Y yo tenía esa intuición desde pequeño que en realidad se podía lograr resultados con la energía. Bueno, y la sanación pránica y el maestro Choa Kok Sui me demostró que sí es posible. Yo tengo mucho respeto por la medicina complementaria. Déjame contarte, Jorge, que de niño
cada vez que tenía alguna torcedura de huesos y todas estas cosas, me llevaban a un señor que se llamaba el sobandero. Ah, sí, sí. Sin anestesia, viejito, pero los huesos me los dejaba me los dejó, por fortuna, en un nivel de excelencia. Pero lo que dolía no te lo cuento. Me imagino. Bien. Jorge, qué maravilla poder conversar estas materias, poderlas colocar en perspectiva, entenderlas, comprenderlas. De eso se trata este programa, Tocando Teclas, la otra conversación que hemos hecho en vivo y en directo a través de las plataformas digitales, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram y la plataforma www.poderyliderazgo.cl. Además, por Spotify, este programa lo escuchan a través de Spotify. Así que ha sido un gusto tenerte, desearte muchos éxitos. Nos has explicado en qué consiste la terapia pránica. No es una religión, no es un movimiento religioso, político, nada que ver con esas cosas. Puedo preguntar de eso, Jorge, porque la gente se equivoca mucho. No dice, no, me dijeron, venga, toque la puerta y me metieron para que me inscribiera en un movimiento político, religioso. Vaya a saber uno. Así que muchas gracias por tu tiempo y por haber venido aquí a tocar teclas. Bueno, agradezco mucho la invitación, Libardo, y la instancia de la posibilidad de hablar de estas cosas, como bien tú dices, y hacer una bajada a lo concreto, al resultado, a la ciencia, y tratar de sacarla de este paradigma esotérico que a veces confunde. Yo creo que debemos abrir la mente y darle la posibilidad también, las personas que somos más escépticas, porque yo era bien escéptico antes, de poder probar por lo menos y ver cómo las cosas operan y a partir de ahí sacar conclusiones, no antes. Entonces, te agradezco mucho la invitación por poder mostrar en estos contextos que los auditores son personas bastante centradas en el intelecto, que puedan abrirse estas miradas. Y bueno, muchas gracias por eso. Esta es la otra conversación en Tocando Teclas. El día de hoy hemos tenido al psicólogo, director y fundador de Prana Vida, Jorge Fuentes, a quien le mandamos un gran abrazo. Gracias por tu tiempo, Jorge, y hasta una próxima oportunidad. Por supuesto que estás aquí ya permanentemente convidado. Un abrazo. Muchas gracias, nos vemos.